Hola, ¿cómo están? Voy a explicar en esta oportunidad dos conceptos que son muy importantes cuando hablamos de función seno y función coseno. Ya me refiero a la amplitud y al periodo de esta onda. Ya al contrario de las otras ondas, o sea, las otras funciones que hemos visto, ya que son función lineal, o función afín, función cuadrática, función potencia, en esta función en particular, ¿cierto? Hay dos parámetros que son importantes para poder definirla. ¿Ya? Y vamos a partir con un ejemplo bien sencillo. Ya dice, se registra en la siguiente tabla la altura de una ola en el lago con respecto a un marcador en la siguiente tabla. Ya aquí tengo una ola, un perfil de una ola, ¿sí? La línea blanca sería una línea de equilibrio, las líneas rojas son la línea máxima, máxima altura, y la línea roja de abajo es la mínima altura de esta ola. ¿Ya? Recuerden que la función seno y coseno son funciones cíclicas, repetitivas, y que tienen que ver, ¿cierto?, también con un círculo, ¿verdad?, de un cierto radio. Si estamos hablando, ¿verdad?, de la función básica, seno y coseno, estaríamos hablando, ¿cierto?, de el círculo unitario de radio 1. ¿Ya? De ahí salen estas dos funciones y, ¿cierto?, los ángulos se pueden ir repitiendo indefinidamente. Recuerden que si yo doy vuelta, giro en torno a una circunferencia, los ángulos se van a ir repitiendo, ¿verdad?, cuando yo doy más de una vuelta, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta tabla que está acá me está mostrando, ¿verdad?, las posiciones en altura respecto del tiempo. Fíjense que el tiempo, ¿verdad?, parte de cero, que estaríamos hablando de por ahí, tiempo cero, y luego, ¿cierto?, los tiempos van aumentando hasta un máximo de 4 segundos. ¿Ya? Si yo me fijo, tengo valores que están repetidos en esta tabla, por ejemplo el 2, ¿ya? Por ejemplo el 3, ¿ya? Con el menos 3, hablemos de los módulos, de los números simplemente y no, ¿cierto?, de su valor con el signo. Ya también tengo el 2 y el menos 2, ¿ya? El 0 y el 0. Ya que es lo que sucede, que esta función, ¿cierto?, se va a ir repitiendo en el tiempo. Si yo la grafico estos puntos, ¿verdad?, los pasos en un plano cartesiano, tendría esta función que está acá o este esbozo que está acá. ¿Ya? Si ustedes fijan, tengo el 0,0, está ahí. Después tengo el 0,5,2. Recuerden que el tiempo siempre va en el eje X, por lo tanto es la variable independiente. Entonces 0,5 con el 2 va ahí. Ahí está. Después tengo el 1 con el 3, que iría ahí. ¿Cierto? Y después tengo el 1,5 con 2, ya que va ahí. Y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, ese punto que está ahí arriba, ya que sería 1,3, es similar a este que está abajo, que sería 3, menos 3. ¿A qué me refiero con similar? Que la altura que hay, ¿cierto?, desde el eje X hacia arriba es 3, porque recuerden que ese 3 corresponde al Y. Y acá, ¿cierto?, la parte más baja corresponde al menos 3. O sea, la distancia que hay desde el punto de equilibrio, en este caso, que es el eje X, es esa misma. Por eso que yo puedo visualizar, ¿cierto?, el contorno de una función, ¿verdad?, que se va a repetir a través del tiempo, y ahí podría graficarla así indefinidamente. ¿Ya? Eso más o menos, ¿cierto?, es una situación, digamos, cotidiana, ya real, de un contexto, y podemos extrapolarlo, ¿verdad?, y hacer un modelo matemático de una función, ya sea seno o coseno. Vamos a ver después que la función seno y coseno son prácticamente la misma, solo que una está desfasada de la otra, ¿verdad?, en 90 grados, o pi medios, como se suele, ¿verdad?, escribir en radianes. ¿Ya? Entonces dice, grafica los puntos de la tabla con el tiempo como variable independiente y la altura como variable dependiente. ¿A qué función se asemeja? Bueno, ustedes se fijan acá, ¿ya? Tengo esta función. Miren, yo voy a graficar ahora, voy a compartir, ¿verdad?, una aplicación que se llama Desmos y, ¿cierto?, voy a graficar acá una función, ¿ya?, que es la función seno de x, el seno sin x, ¿ya? Sin, porque se escribe en inglés sin, sinos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo tengo una función muy similar a lo que estábamos graficando recién, ¿cierto? Parte en el 0,0 y empieza a, ¿cierto?, subir y bajar y se repite a través del tiempo. Si yo me fijo, ¿verdad?, agrando un poco esta gráfica, me voy a fijar que los límites del eje Y son el -1 y el 1, que corresponden a su recorrido, ¿ya? -1 para la parte más baja y 1 para la parte más alta, y la función no pasa desde ahí. En cambio, en el eje X, ¿cierto?, yo recorro todo el eje X, por lo tanto, el dominio del eje en esta función serían los reales. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le pongo un 3 acá adelante? Ahí se asemeja un poquito más a la función que tenía delante, ¿no? Un 3. ¿Ya? Parecido. Entonces, cuando yo voy cambiando valores, por ejemplo, si le pongo acá un 2,
la función se encoge, ¿no? Vamos a ver después qué pasa. ¿Qué pasa cuando yo le pongo ese número 3 adelante y le pongo ese 2 adentro? ¿Ya? Ahora, si yo le pusiera un 0,5 que adelante, 0,5, fíjense que la función ahora es más bajita. Algo le pasó, ¿cierto? A la altura máxima y mínima, ¿ya? Pero si yo le pongo acá, le saco el 2 y dejo un 1 aparentemente, ¿cierto? Porque es un 1. Fíjese que se estira la función, ¿ya? Y si le pongo un 3 o un 4 mejor, se encoge, ¿ya? Entonces esos parámetros que yo voy modificando tanto en el argumento, aquí me refiero a ese argumento, como fuera de la función, son parámetros, ¿verdad?, que me están modelando una función determinada, ¿ya? Voy a seguir compartiendo la otra pantalla. Entonces, ¿cierto? Esta función se asemeja a una función seno finalmente. También podría ser coseno, pero tendríamos que hacer algunos ajustes ahí respecto de la traslación horizontal, ¿ya? Después B dice, ¿cuál fue la altura máxima y mínima registrada por la ola? Bueno, la altura máxima son 3 metros o centímetros, no sé en qué estaba en centímetros. 3 centímetros y, ¿cierto? Más baja también es 3 centímetros. Recuerden que las distancias no pueden ser negativas, ¿ya? ¿Y cuál es el periodo de la ola? El periodo se refiere a, fíjense en esto, si yo miro, ¿verdad? Aquí, cuando cumplo un ciclo, una función, si recuerdan un poquito de física, cuando yo cumplo un ciclo, voy a subir, pasar por el punto de equilibrio, voy a bajar y voy a volver al punto de equilibrio. Ahí tengo un ciclo. Por lo tanto, ahí tengo un periodo. Entonces, el periodo hasta ahora son 4 segundos. Se mide en tiempo. Recuerden que el periodo se mide en tiempo. Son 4 segundos. ¿Ya? Vamos a verlo después con otras funciones más genéricas. Esta es una función, una situación, digamos, que tiene un contexto bien definido. ¿Ya? Entonces, respecto de eso, ¿cierto? Definamos un poco. ¿Qué es la amplitud? ¿Cierto? La amplitud dice que equivale a la mitad entre la diferencia de los valores máximo y mínimo del recorrido de la función, o sea, desde el punto de equilibrio hasta la parte más alta. Si yo miro esta función, ¿cierto? Aquí, bueno, hasta ahí tengo altura 1, por ende, ¿cierto? Si se repite hacia abajo, debería llegar al menos 1. Pero si yo veo la línea roja, voy a estar un poquito más arriba de el 1. Entonces mi amplitud va a haber aumentado en ese caso. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces? A la función de sea seno o coseno, aquí dice seno, ¿verdad? Lo voy a pintar aquí, dice seno. Permítame un poquito dibujar un poco. Si yo marco encima de esto a la función seno, me quedo maloso. Ahí sí. A la función seno o coseno le voy a poner un valor A adelante, que es un número, un valor numérico. Mientras más grande sea ese valor, entonces más grande va a ser la amplitud, es decir, ¿cierto? Si yo le pongo un valor más grande a esta amplitud, ¿cierto? Finalmente voy a tener algo así como esto, ¿no? Ahí tendría una amplitud más grande, por ejemplo, ¿ya? Y que se tiene que ver con que ese número es más grande. Entonces, aquí claramente me dicen que el recorrido, ¿cierto? Va a estar entre menos A y A. Es decir, ¿cierto? En este caso sería menos 1 y 1 para la función de color rojo. Entonces, si el módulo de A es mayor que 1, se trata de una dilatación vertical. Es decir, se estiró hacia arriba. Si el coeficiente que está delante, ¿verdad?, es menor que 1, entonces se trata de una contracción vertical, vale decir que tiene una función más pequeñita. ¿Ya? Ya. Ahí tenemos respecto de la amplitud. Entonces, como ya sabemos cuál es el concepto de amplitud, veamos algunos ejemplos. Fíjense que acá me dicen, tengo tres funciones. La función seno de x, la función g de x, perdón, f de x, seno de x, la función g de x, que es 2 seno de x, y la función h de x, que es 0,5 seno de x. En los tres casos, ¿verdad? Tengo valores distintos para el número que está delante, o el coeficiente que está delante. Entonces, vamos a definir cuál es cuál. Si yo pienso acá, cuál es cuál, ¿cierto? La función roja, que es la que tiene una amplitud mayor, debería ser esta, ¿no? Esta debería ser g de x, ¿sí? Porque su altura es más máxima, es más alta. Llegamos hasta el 2. En la negra llegamos hasta la mitad, que debería ser 1, y en la azul llegamos hasta la mitad de 1, que debería ser 0,5. Por lo tanto, ¿cierto? La roja es g de x, esta es roja. La negra debería ser seno de x, esta es la negra. Y la función azul debería ser, ¿cierto? La función h de x.
¿sí? Así caracterizado porque si ustedes se fijan, todas las funciones, ¿verdad? Voy a cambiar de color acá. Todas las funciones pasan por los mismos puntos de X. Fíjense, ahí, 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 y se repiten hasta el infinito. Yo podría marcarlos todos. No puedo porque esta función es infinita. Como todas las funciones en realidad. ¿Ya? Entonces, todas tienen el mismo periodo, ustedes se fijan. Y ese periodo, ¿verdad? Pasa un poquito más allá del 6. Ese número en realidad que está ahí es 6,28, que eso equivale a 2pi, o sea, un círculo completo. Recuerden que 2pi son 360 grados. El eje X lo que me está midiendo en todos los casos va a ser ángulos. Pero esos ángulos, ¿por qué tienen esos números que en definitiva no me están indicando ángulos, me están indicando radianes? ¿Ya? Y radianes es una medida angular, 6,28, 2pi. Entonces tengo acá, fíjense, siempre ocurre lo mismo. Tengo 0 grados, acá tengo pi medios, 90 grados, acá tengo pi, voy a escribirlo acá, pi medios, acá tengo pi, y acá tengo 2pi. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo 2pi, que sería 4 pi medios, acá tengo 5 pi medios, acá tengo 6 pi medios, o sea, 3pi. Y así sucesivamente, porque fíjense que cada vez que pasa por acá tengo 180 grados, pi, 2pi, 180, 200, 360, ¿cierto? Acá tengo 360 más 180, y acá, ¿cierto? Este sería 4pi. Y así sucesivamente, ¿ya? Bueno, y aprovechamos de recordar un poquito algo de la función seno, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Estamos viendo amplitud en este caso, ¿ya? Fíjense lo siguiente, tengo esta función de acá. Dice, ¿cuál será la función del gráfico? Aquí me dan una gráfica que yo asumo que es función seno porque pasa, ¿cierto? Por el 0,0. ¿Qué quiere decir eso? Que el seno de 0 grados es 0. A eso se refiere, ¿ya? Esto de acá siguen siendo pi medios. Esto de acá siguen siendo pi. ¿Ya? Esto sigue siendo 2pi. Cuando este numerito sea distinto de 6, ¿cierto? Va a haber una contracción. Por ejemplo, si pasara por el 4, habría una contracción y mi periodo sería distinto. En este caso, mi periodo va a ver después que es 2pi. Yo lo mido de esa manera. ¿Ya? O sea, cuánto se demora en formarse una onda o completarse un ciclo que se llama también. ¿Ya? Pero me están preguntando cuál es la función. Entonces, como yo sé que es una función seno, voy a decir f de x es igual a seno de x y dejé un espacio acá adelante porque resulta que acá adelante no hay un 1, como acá en la negra, por ejemplo, función negra de arriba, sino que yo miro la amplitud ahora y esto es aquí tengo un 2, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aquí tendría ¿cierto? Tengo el 4, ¿no? A ver, si tengo 1, 2, 3, 4 cuadritos para dos unidades, acá tengo 1, 2, 3, ya, entonces aquí tengo el 3. Entonces aquí arriba tengo me falta un cuadrito, aquí tendría el 4 más arriba, ¿no? Entonces es un 3,5. ¿Qué función es esta? 3,5 seno de x. Voy a dibujarlo mejor para que se note. ¿Ya? Esta función va a ser 3,5 seno de x. Porque la función, ¿verdad? Cambió porque tengo la amplitud más grande ahora. Recuerden que la función original, seno de x, simplemente debería pasar por aquí. Sería una cosa así, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Pero esta está más elevada. Hay una dilatación, ¿verdad? En la altura máxima. Ya, ahí tenemos, ¿verdad? Un ejercicio más de amplitud. Ya, ¿qué es lo que pasa acá? Esto no tiene que ver ni con amplitud ni con periodo, sino que solamente estoy mostrando qué es lo que sucede. Miren, tengo la función f de x, que es seno de x, y tengo la función g de x, que es menos seno de x. Si yo me fijo, ¿verdad? La función seno de x, voy a cambiar el color acá, para que se pueda diferenciar. La función seno de x siempre va a ser esta, que bien tiene este sentido. ¿Ya? Este es seno de x. ¿Ya? Este es f de x en realidad. Pero en cambio, cuando yo le cambio el signo, ¿verdad? Contrario, pongo menos seno de x, entonces la función como que automáticamente se da vuelta hacia el otro lado, ¿verdad? Como que este eje y ahora es mi espejo, entonces tengo g de x igual a menos seno de x, que es la morada. ¿Ya? Solamente para que ustedes tengan un dato adicional ahí. ¿Ya? Después,
Ahora estoy con una función coseno, ¿se fijan, no? Tengo que identificar cuál es la función f de x o la función g de x. Si ustedes se fijan, obviamente la que dice 3 coseno de x va a ser la más alta. Ahora, esta g de x, la función coseno de x tiene esta forma. Ya no parte, ¿verdad?, desde aquí, sino que cuando x es 0, ¿cierto? Cuando el ángulo es 0, acá, ¿cierto? Si es un círculo unitario me tendría que dar 1. El coseno de 0 vale 1. Recordar, coseno de 0 grados es igual a 1. ¿Ya? Seno de 0 grados es igual a 0. ¿Ya? Para que ustedes recuerden eso. Entonces, si yo miro, como esta es 3 coseno de x, entonces esta debería ser g de x porque está más elevada. De hecho, ¿cierto? Tengo el 2 acá y aquí arriba tengo el 3. Y la función verde, obviamente, ¿cierto? Es la coseno de x, que es una función en la función original que se llama, ¿ya? Esta sería f de x, ¿ya? Porque cuando x vale 0 o el ángulo es 0, ¿ya? Y vale 1 que está ahí. Recuerden que este es 2, entonces la mitad sería 1. ¿Ya? Ya, ahí estamos con la amplitud. ¿Qué pasa ahora con el periodo? En el caso del periodo, ¿cierto? Yo voy a considerar, fíjense, esta onda roja, la que está roja, esa función roja, ¿cierto? Esta pasa, llega hasta ahí y ahora me faltaría, ¿cierto? Completar un pedacito hasta acá, más o menos llegaría, ¿no? Cuando completamos, ¿verdad? Este ciclo completo, ¿verdad? Que es como dar una vuelta completa en un círculo también. Tengo un periodo, ¿ya? Y si yo me fijo, ¿verdad? Este periodo va a estar, miren, fíjense la que está en verde punteada, ¿ya? Si la mitad de la onda, ¿cierto? Es pi, entonces el periodo va a ser, obviamente, para esta onda debería ser 2pi, ¿sí? Porque la mitad pasa por ahí, es como si yo dibujara esto, miren. Tengo un gráfico, ¿verdad? Un plano cartesiano, ahí tengo pi, y aquí abajo tengo, ¿cierto? 2pi. Pi, 2pi. ¿Ya? Ahí tengo un periodo, mi periodo vale 2pi, o sea, una vuelta completa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el periodo? Yo lo puedo modificar también. ¿Ya? Entonces, cuando yo al argumento, lo que está aquí adentro de la función, lo voy a multiplicar por un numerito, ¿cierto? Voy a modificar ese periodo. ¿Ya? Entonces, voy a ir de nuevo al graficador para que veamos algo. Fíjense lo siguiente. A ver, tengo la función seno de x, ¿cierto? ¿Qué es esa? ¿Ya? Si yo ahora dibujo una función, fíjense que la función seno de x, yo marco los puntos, esta pasa por el 0,0, pi medios, ¿cierto? Cuando vale 1, seno de 90 entonces 1, seno de 180 es 0, seno de 3 pi medios son 270 grados es menos 1, y seno de 2 pi o 360 grados es 0, ¿sí? Entonces, esta función, seno de x, tiene periodo 2x, perdón, 2pi, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si yo aumento la función? Si pongo acá la misma seno de x, pero le pongo, paréntesis, le pongo 2x. Eso es lo que pasó. Al aumentar, ¿cierto? De 1x a 2x, aquí en vez de una onda, fíjense que en pi, voy a marcar de nuevo ahí tengo pi medios recién. Y acá en pi, para la función roja tengo media vuelta, media onda, ¿cierto? Medio periodo. Pero para la función azul, que es la que está abajo, tengo un periodo completo. ¿Cuánto vale mi periodo acá entonces? Mi periodo de la función azul vale pi. Entonces hubo una contracción. Si yo aumento este valor acá, la onda, que es lo que va a hacer, se va a contraer, ¿cierto? ¿Cuántas veces? ¿Ya? Se va a contraer al doble de lo que vale la otra. Es decir, que en una onda roja, 2pi, yo tengo una y tengo dos ondas. Ahí está el 2. Ese 2 que está ahí aparece acá. Una y dos ciclos o dos vueltas, entonces tengo dos periodos. ¿Ya? Por eso es que después se habla de una contracción. Cuando yo aumento este valor, ¿cierto? Es mayor que 1, hay una contracción, ¿ya? Una contracción del periodo, ¿cierto? Se achica el periodo, pero aumenta el número de ondas.
¿sí? Por ejemplo, si yo pusiera ahora una tercera función, h de x igual a, pongamos la mitad, 0,5, perdón, no funciona poner la coma, punto 5 seno de x. Fíjese lo que sucede. Voy a sacar esta de acá. Me quedó la onda original, ¿cierto? Que era seno de x, rojo. Y voy a achicarlo un poco para que se vea. Y tengo ahora, ¿cierto? Perdón, le puse la, disculpe, no era acá, 0,5, paréntesis, 0,5. Ahí sí, ahí sí, ¿se fijan? Entonces, miren, cuando yo tengo acá, aquí tengo una onda roja, ya tengo una vuelta. Ahí tengo 0 y acá tengo 2pi, ¿sí? Pero esta, ni siquiera tengo la mitad. ¿Qué pasó ahora? ¿Cierto? Aquí tengo, está al revés. Esta onda, la verde, está más dilatada, ¿cierto? Cuando yo achico ese numerito es menor que 1, entonces, ¿cierto? Se produce una dilatación de la función. ¿Se fijan? Cuando yo tengo una onda, ¿verdad? En la función roja, que es seno de x, entonces tengo media onda o medio periodo. ¿Cuánto vale el periodo entonces de la onda verde? Vale 4pi. 4pi, ¿cierto? Hay una dilatación. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a seguir ah, acá. Ya, entonces, si yo miro, ¿cierto? Este ejercicio que está acá, dice a f de x igual a seno de x y g de x seno de 2x. ¿Cuál es cuál entonces? Bueno, yo voy a mirar, ¿cierto? Y me fijo que esta función que está acá, yo voy a mirar solamente lo siguiente. La función de color naranjo tiene media onda y la función verde tiene una onda, ¿cierto? Completa. Entonces la pregunta es ¿cuál es cuál? Si yo me fijo, ¿verdad? La función anaranjada está, esta función tiene que llegar a, ¿cierto? Completar un ciclo en 2pi. Entonces, esta completa un ciclo, ¿cierto? En pi medios. Por aquí más o menos tendré, ¿cierto? Perdón, pi. Esto es pi, ¿cierto? Para ambas funciones. Entonces, si es así, la función anaranjada es más extendida y esta está más contraída. Por lo tanto, esta debería ser, déjame con un lápiz neutro mejor, ¿ya? Esta función anaranjada debería ser f de x y la función verde debería ser g de x. Está contraída, ¿se fijan? Ahí, justo en ese punto. ¿Ya? Fíjense lo que pasa aquí abajo. ¿Cuál es la función de la gráfica azul si la gráfica roja es seno de x? F igual, f de x, seno de x. La gráfica roja es seno de x. Veamos ahí. Tengo un pi, 2pi que justo queda en 6,28. Entonces, yo voy a contar ahora cuántas, en una función roja, ¿verdad? ¿Cuántas funciones o cuántos ciclos tengo azul? Tengo 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, si yo escribo esto, la función azul debería ser g de x, ¿ya? Ah, y hay otro asunto acá que tiene que ver con la amplitud de una mezcla. Ya, si yo me fijo primero en la amplitud, la roja está en 1, ¿cierto? Seno de x. Y esta, ¿cierto? La amplitud es 2. Por lo tanto, pongo un 2 aquí adelante. Y acá sería seno de, ¿cuántas vueltas teníamos? 1, 2, 3, 4. Entonces sería 4x. ¿Ya? Sería 4x. ¿Sí? Ahí tenemos, bonificamos dos parámetros, tanto la amplitud como el periodo. ¿Ya? Hay una contracción de la onda, ¿cierto? Y tengo 4 periodos donde tenía antes uno, que el periodo, ¿cierto? Sería ahí, tengo un periodo para la roja,
pero para el azul tengo un periodo aquí recién. Sí. Por eso tengo 4 ondas en una. Ya, vamos a dejar hasta aquí esta parte solamente respecto de la amplitud y el periodo de una función seno y coseno. Recuerden que esto aplica para ambas funciones. ¿Ya? Eso no. En la otra parte del video, ¿cierto? La voy a hacer relativa a la traslación, tanto vertical como horizontal, que también tiene la función seno y coseno. ¿Ya? Nos estamos viendo. Adiós.